Desde Puebla, bienvenidos, queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal de YouTube Nelta de la Cruz. Por ahí no se los olvidan, ahí abajo acá, piquen en la campanita para llegar a más personas. Ay, perdóname. ¿A quién le toca? ¿Cómo? Yo, presidente. ¿Tú la pediste? Sí, Bueno, las dos, pues. gracias, presidente. Las dos. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, usted nos había dicho que no iba a pronunciarse respecto de los estados que estaban en proceso de elecciones hasta que pasara pues estos comicios. Ya el pueblo de Tamaulipas ha decidido que pues castigar de alguna manera al Partido Acción Nacional y sobre todo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Al respecto, presidente, pues nosotros en Contralínea tuvimos acceso a justamente las investigaciones que se llevan en Estados Unidos y también aquí en México respecto de pues varias situaciones, entre ellas los nexos que tendría Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el cártel de Sinaloa. Usted ya se pronunciaba hace un momento respecto de este contubernio que existe en algunas entidades todavía y también que existía en el pasado con Genaro García Luna como máximo ejemplo de estos vínculos entre el gobierno y los criminales, ¿no? Los grupos criminales. En este sentido, en esos expedientes, tanto del FinCEN como de la Unidad de Inteligencia Financiera, se da cuenta al menos de 7 empresas fachada del cártel de Sinaloa que lavan dinero también para el cártel de Colombia, que habrían financiado en 2013 la compra de un departamento en Santa Fe al gobernador de Tamaulipas, entonces senador de la República, y en 2019, cuando ya estaban estas investigaciones, se lo habían comprado también estas empresas fachada. Son 7 de ellas y además involucran a una octava en esta última compra. El gobernador de Tamaulipas tiene alrededor de 28 propiedades en México y en Estados Unidos y por ello las autoridades lo han considerado una situación pues alarmante. En el caso de las autoridades estadounidenses vieron sospechoso su actividad allá, sobre todo en esta región de Texas, y por eso le abren el expediente. Usted también aquí en la conferencia hace un año había mostrado los documentos de esta solicitud de colaboración del gobierno estadounidense hacia el gobierno mexicano. Preguntarle, presidente, porque todos estos gobernadores pues generalmente lo que dicen es que es un asunto político, que es una persecución política. Lo dijo en su momento Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, actualmente procesado judicialmente. También lo dijo en su momento César Duarte, exgobernador de Chihuahua y que pues ya fue extraditado a México y va a enfrentar este problema judicial que tiene. Presidente, preguntarle si pues este argumento tanto del Partido Acción Nacional como del gobernador de que es una persecución política de parte de su gobierno y que pues él no tiene nada que ver cuando además de Estados Unidos está investigándolo también, no se entiende cómo sería una persecución de Estados Unidos hacia el mandatario. Pues preguntarle si esto basta para frenar las investigaciones, si esta presión política frenaría la cooperación que tiene México con Estados Unidos sobre este caso y también la cooperación que tiene con la Fiscalía General de la República. No, mira, son casos que ya están en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Entonces ya no queremos nosotros pronunciarnos precisamente para que no se tenga la excusa o el pretexto de que se les está persiguiendo. Desde el principio he dicho que no es mi fuerte la venganza y tengo mi conciencia tranquila y no soy hipócrita, no tengo un doble discurso. El caso del gobernador de Tamaulipas inició con una investigación de la Fiscalía
que es autónoma. Yo me enteré por los medios. Y cuando empezaron a decir de que era una persecución, me llegó un oficio que no sé si lo di a conocer aquí, en donde se le pedía a la Fiscalía o al Instituto, la Oficina de Inteligencia Financiera, ¿El FinCEN? que se revisaran las propiedades de el señor García Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca. Entonces me llegó el oficio, pero últimamente el oficio de una institución estadounidense. El FinCEN, que es como la UIF mexicana. Bueno, entonces aquí yo dije, existe ese oficio donde están pidiendo información. Fue lo único que dije, porque no tenía yo ninguna información comprobatoria. Sí, la institución la Oficina de Investigaciones Financieras hizo la investigación a partir de ese oficio. Me enviaron a mí el oficio, porque yo pedí información. A ver, ¿existe o no existe la investigación? Entonces me mandaron al oficio. Últimamente, los abogados del señor Cabeza de Vaca sostienen que ese oficio es falso, que fue falsificado. Entonces, si es falso el oficio, si fue falsificado, pues hay que investigar y la Fiscalía tiene que decidir y las autoridades de Estados Unidos aportar pruebas si tienen. Y yo desde el principio he dicho que no vamos a fabricar delitos como era antes. Porque eso es ruin, eso es autoritarismo. Ustedes saben que a los maestros de Oaxaca que se oponían a la llamada reforma educativa les fabricaron delitos de lavado de dinero y los encarcelaron. Y el Reforma lo celebraba. Incluso en crónicas contra un maestro que ya falleció, que era el dirigente, lo acusaba de alcohólico. Así es el conservadurismo. Ellos son capaces de todo, pero no somos iguales. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Fiscalía? Informar. Y el Poder Judicial resolver. Y aquí sí, fraternamente, cariñosamente, respetuosamente, que no tarden tanto. Y lo mismo en el caso de Estados Unidos. No se avanza. Hay muchísimas denuncias
y no avanzan. Y aquí no cae ni uno. Y la justicia tiene que ser expedita. Porque aquí los protege. Y resolver lo más pronto posible. Ya va a terminar nuestro gobierno en 2 años, 3 meses, y se van a quedar ahí todavía pendientes asuntos, y ya están algunos pateando el bote, esperando que ya se termine el gobierno, porque piensan que van a regresar. Entonces, ojalá y la Fiscalía y la instancia del Poder Judicial informen, y en el caso de lo que corresponde a nosotros, de la Oficina de Inteligencia Financiera, informen. La verdad nos hará libres. Eso es lo que puedo yo comentar. O sea, lo demás es pues parte de la confrontación política, ¿no?, que existe. Presidente, aquí también en su conferencia matutina ha hablado de pues estas pugnas internas que existen en su gobierno y que, bueno, es natural, usted lo ha dicho. Preguntarle sobre el tema de la soberanía alimentaria, porque usted ha reiterado que uno de los objetivos ahora, incluso ante esta inflación que se está presentando, pues es que pequeños productores, campesinos también reactiven el campo, ¿no? Y esto pues tiene sus propias dificultades por tantos años que se abandonó este sector y sobre todo por estas políticas neoliberales. Sabemos que al frente de la Secretaría de Agricultura pues no todos están de acuerdo, incluso el secretario Villalobos pues se le considera más cercano pues como empresario que es al sector empresarial, se le ha ubicado como uno de los promotores de transgénicos e incluso como opositor a este decreto que poco a poco va a ir disminuyendo la presencia de glifosato en el país. Preguntarle si esto, de alguna manera, estas pugnas internas que existen en su gobierno no dificultarán este objetivo tan importante para nuestro país, que es garantizar la soberanía alimentaria pues en un campo devastado prácticamente, si esto no será un obstáculo para estos objetivos y sobre todo pensando que pues se tiene que cambiar también la visión en el campo de lo que se requiere y de cómo impulsar a los pequeños productores, a los campesinos, a los ejidatarios, para que todo esto llegue a buen puerto rápido. Sí, hay diferencias, pero están muy claros los objetivos, el propósito del gobierno, y es apoyar a los campesinos más pobres. Pero no solo es el discurso, la retórica, son los hechos. Se está ayudando como a cerca de 3 millones de productores campesinos y pobres, la mayoría. ¿Cuáles son los programas de agricultura? Producción para el bienestar. Eso va a 2 millones de productores que reciben de manera directa un apoyo para sembrar. Lo que era el Procampo se reformó
y ahora le llega a los de abajo, a cerca de 2 millones. No lo maneja Agricultura, pero tiene que ver con el campo, el programa Sembrando Vida. Son, creo que 5,000 pesos por jornal. A ver si sí. Y son 440,000 sembradores de Sembrando Vida para que cultiven sus parcelas. Es una inversión de 29,000 millones de pesos. Ese es el otro programa, ¿no?, importante para el campo, directo, no hay intermediarios. El tercero, los fertilizantes gratuitos. Todo Guerrero, completo, todos los productores, completo. Pero ya se amplió a Morelos, a Puebla, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Durango, Nayarit, creo que Veracruz también. Y se va a ampliar más. Y son fertilizantes gratuitos para pequeños productores. ¿Qué otro programa? El apoyo directo a pescadores, a 200,000 pescadores que reciben un apoyo. De los que recuerdo, no son muchos, antes eran muchísimos los programas. Hace poco leí a uno de estos expertos que decía, habían 20 programas o 30 y ahora nada más hay 5. Se abandonó el campo. No, son menos pero mejores. Son pocos pero mejores. Y le llegan a la gente lo que, por ejemplo, el Procampo no le llegaba a los pobres, no le llegaba a las comunidades indígenas. Y ahora lo primero son las comunidades indígenas. Entonces, sí ha habido un cambio, una política y una cosa muy importante. Imagínense cuánto se quedaba de ese dinero que se entregaba supuestamente a los campesinos o se destinaba al campo en las organizaciones. ¿Cuánto le entregaban a Antorcha Campesina? Miles de millones de pesos a todas las organizaciones. Sí, así como lo hicimos con la COFEPRIS, así tenemos que hacerlo también sobre cómo era la corrupción, porque a veces se olvida. Pues claro que se molestan porque ya esos programas no funcionan. Y acerca de cómo se aplican los programas, bueno, pues hay responsables, el secretario cumple con su responsabilidad,
Y si ya dijimos no al maíz transgénico y no agroquímicos que dañen la salud, pues así está. Y sí hay, no es este el caso, en todos lados hay resistencias al cambio. Y en todos los gobiernos, yo les hablaba pues de el mejor gobierno que ha habido en la historia de México, el gobierno del presidente Juárez, y cómo se enfrentaban los ministros. Yo creo que el presidente Juárez, todo el tiempo que estuvo en la presidencia, en su encargo, creo que tuvo más de 10 secretarios de Hacienda. Una vez los conté, creo que como 14, porque pues no entendían o no se entendían entre ellos, y él era muy conciliador y muy paciente, y por eso su grandeza, porque habían radicales, liberales, y habían liberales moderados, y se enfrentaban. Y los conservadores, ahora vi también un mensaje de estos de las redes difamándolo al presidente Juárez, porque siguen con lo mismo, diciendo de que no había ganado nunca una elección. Y no es cierto, sí ganó elecciones. Y que no era bueno para combatir como militar, pues también. Él era un estratega política, hombre con mucho aplomo, con mucho valor. Acabo de dar a conocer en un discurso en Puebla, el 5 de mayo, una anécdota extraordinaria que cuenta Fernando del Paso, que le dice Juárez, porque lo inventa Fernando del Paso, ese gran escritor finado que mereció el premio Nobel de literatura, de los mejores escritores de México. Entonces, en su libro Noticias del Imperio, inventa un diálogo de Juárez y su secretario. Y dice Juárez, oiga, secretario, todos los próceres han sido de a caballo, Bolívar, O'Higgins, el mismo cura Morelos, y yo nada más he montado mulas. ¿Cómo, Benito Pablo, vas a ser un prócer de mula? Aunque las mulas no se desbarrancan y resisten y llegan más lejos. Y ahí le dice el secretario, sí, sí, usted es mula. Perdón, presidente. Entonces, ¿qué tenía? Perseverancia. Y pues así logró sacar adelante al país y resolviendo las diferencias. Y nosotros tenemos aquí
debates al interior del gobierno, distintos puntos de vista, y buscamos la conciliación, pero ya no tiene ninguna influencia el pensamiento conservador aquí adentro. Eso es todo. ¿Cómo no?